Hola, bienvenidos. Les habla el profe Ricardo y la clase de potencias de base racional. El objetivo es aplicar las propiedades de potencia con base racional. Primero vamos a repasar las propiedades de potencia. Primera propiedad es una multiplicación de potencias de igual base. En este caso, conservamos la base y sumamos los exponentes. Quedaría entonces base 6 elevado a 3 más 5, 6 elevado a 8. En general, la propiedad dice que si tengo multiplicación de potencias de igual base, conservo la base y sumo los exponentes. Número 2. Multiplicación de potencias de igual base también, pero a pesar de que hay una multiplicación y la propiedad me dice que sume, va a pasar lo siguiente, porque tengo igual base, conservo la base, sumo los exponentes, pero es la suma de un negativo. Entonces, cuando me queda en este caso la suma de un negativo, tengo que corregir ese doble signo y me va a quedar 7 menos 4. Entonces, a pesar de que es una multiplicación de potencias de igual base, por la propiedad de los signos de los números enteros, voy a tener que restar. Entonces me va a quedar 3 elevado a 3. Entonces, revisar los signos, si es que debo corregir los signos y en realidad voy a tener que restar. Multiplicación de potencias de igual exponente. En este caso las bases son distintas, pero los exponentes son iguales. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer acá es multiplicar las bases y mantener el exponente. 9 multiplicado por 4, 36, 36 elevado a 3. La propiedad dice en general que si tengo multiplicación de potencia de igual exponente, puedo multiplicar las bases y mantener el exponente. Número 4. División de potencias de igual base. En este caso, yo puedo conservar la base y restar los exponentes. Conservo la base, resuelvo la resta de los exponentes y me queda 5 elevado a 4. Entonces, en general, si tengo una división de potencia de igual base, conservo la base y resto los exponentes. Veamos el siguiente. 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a menos 5. También una división de potencias de igual base. Entonces aplico la propiedad. 2 elevado a 3 restado con menos 5. Como es restado con menos 5, voy a tener que corregir ese doble signo. Y me va a quedar en realidad 3 más 5. Y me va a quedar después 2 elevado a 8. 30 elevado a 2 dividido por 5 elevado a 2. Tengo una división de potencias de igual exponente. Entonces en este caso divido las bases, mantengo el exponente. 30 dividido 5 me quedaría 6 y mantengo el exponente. 6 elevado a 2. Entonces en general, una división de potencias de igual exponente, divido las bases y mantengo el exponente. Potencia de exponente negativo será igual al inverso de la potencia, pero con exponente positivo. El inverso de la potencia será 1 sobre la misma potencia, pero con exponente positivo. El 1 lo mantengo y resuelvo abajo 3 elevado a 4, que es 81. 3 elevado a menos 4 es 1 sobre 81. En general, la propiedad, todo número elevado a un exponente negativo será igual al inverso de la potencia, pero con el exponente positivo. Veamos ahora entonces potencia de base racional. Una potencia de base racional implica que su base es una fracción o un número decimal. En general, entonces, esta fracción debería estar entre un paréntesis, encerrada en un paréntesis. Tenemos el exponente.
Para resolver esto, entonces, el exponente debe distribuirse como exponente del numerador y el denominador. Es decir, el numerador queda elevado al exponente n y el denominador queda elevado al exponente n. Entonces, numerador y denominador quedan elevados a este exponente común. Veamos el ejemplo. 2/3, entre paréntesis, elevado a 3. Significa entonces que el 3 se debe distribuir tanto para el 2 como para el 3, quedándome entonces 2 elevado a 3 y 3 elevado a 3. Resolvemos la potencia del numerador, 2 elevado a 3, que es 8, y resolvemos abajo la potencia 3 elevado a 3, que es 27. Veamos el ejemplo 2. 2 elevado a 4 sobre 3. Tengo una fracción, pero no está encerrada entre paréntesis. La fracción no está encerrada entre paréntesis. ¿Cómo la resolvemos entonces? Tenemos entonces el 2 elevado a 4. Esta es la potencia que se va a resolver. No hay un paréntesis para el 3. Por lo tanto, solamente el que está elevado es el 2. Resolvemos entonces 2 elevado a 4, que es 16, y el 3 se mantiene, quedándome entonces 16/3. Repito entonces, como no está entre paréntesis, la fracción solamente es el 2 el que está elevado y no el 3. Para que el 2 y el 3 estén elevados, deben estar encerrados como un paréntesis, igual que en el ejemplo 1. Veamos el siguiente ejemplo, número 3, 1,3 periódico elevado a 3. En este caso lo que vamos a hacer es transformar el 1,3 periódico en una fracción. Recordemos entonces, tengo el número 1,3 periódico o 1,3 infinito. Recordar entonces que para convertirlo a fracción, tomo el número completo, que es 13, le restamos la parte entera, que es 1, y en el denominador tantos 9 como cifras tenga el periodo. Resolvemos entonces 13 menos 1 sobre 9 y nos queda 12 sobre 9. Ideal es que simplifiquemos porque vamos a elevar a 3. 12 sobre 9 se puede simplificar por 3 y me queda 4/3. Por lo tanto, 1,3 periódico equivale a 4/3. Sigue entre paréntesis. 4/3 elevado a 3. El 3 entonces se distribuye tanto como para el 4 como para el número 3, quedándome entonces 4 elevado a 3 y 3 elevado a 3. Resolvemos entonces 4 elevado a 3, 64, y resolvemos 3 elevado a 3, 27. Número 4. 2 enteros 3/4 elevado a 2. Como está entre paréntesis, consideramos que es una fracción expresada como un número mixto, por lo tanto la vamos a expresar como fracción impropia. Recordemos entonces que el denominador multiplica el número entero y se le suma el numerador. 4 por 2, 8, más 3, 11, y mantenemos el denominador. Nos quedaría entonces 11/4 elevado a 2. Distribuimos el 2 tanto para el 11 como para el 4. Nos queda 11 elevado a 2, 4 elevado a 2. Resolvemos cada una de las potencias y nos quedaría 121 sobre 16. Potencia de base racional y exponente negativo. Se intercambia el numerador y denominador, es decir, se dan vuelta y el exponente cambia de signo. Veamos acá. Tenemos entonces la fracción a sobre b, pero elevada a exponente negativo. No podemos resolver potencias de exponente negativo, ni para números enteros, ni tampoco para fracciones. Por lo tanto, esta fracción, lo que hacemos elevada a este exponente negativo es invertir o intercambiar el numerador con el denominador. Entonces me va a quedar b sobre a, pero ahora elevado a un exponente positivo. Y como ya vimos, como este exponente es positivo, puedo distribuir ahora entonces esta potencia de base racional como b elevado a n y a elevado a n. Entonces, si el exponente es negativo y la base es racional, se invierte la base
numerador pasa a denominador y el denominador pasa a numerador, y el exponente lo dejamos positivo y después distribuimos el exponente sobre el numerador y denominador que le corresponde. Veamos el ejemplo. 5 medios elevado a menos 2. Entonces tengo una fracción, entre paréntesis, elevada a menos 2. Entonces en este caso, según la propiedad, invertimos 5 medios, quedándonos 2 quintos, pero ahora elevado a 2 positivo. Distribuimos el elevado a 2 tanto para el 2 como para el 5, y nos va a quedar 2 elevado a 2 y 5 elevado a 2. Resolvemos las potencias y nos queda 2 elevado a 2, 4, 5 elevado a 2, 25. Veamos el ejemplo 2. 2 elevado a menos 3 sobre 5. Pareciera que fuera 2 quintos elevado a menos 3, pero no está entre paréntesis. ¿Ya? Solamente está entre paréntesis, o sea, solamente está elevado el 2. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es resolver solamente 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3 es el inverso de 2 elevado a menos 3, o sea, 1 sobre 2 elevado a 3 y el 3 positivo. Todo esto partido por 5. Entonces ahora resolvemos 1 sobre 2 elevado a 3, que nos daría 1 octavo. Todo esto sobre 5. 1 octavo sobre 5 es lo mismo que decir 1 octavo dividido por 5. Recordando que el 5 además es un número entero y lo puedo partir por 1. Entonces 1 octavo sobre 5 es lo mismo que 1 octavo dividido por 5 hacia el lado. Puedo transformar esta fracción de 1 octavo sobre 5 hacia el lado. 1 octavo dividido por 5. Y recordar que el 5 es un entero, por lo tanto lo parto por 1. Podemos multiplicar cruzado esta división, o en este caso lo que voy a hacer yo, que es multiplicar por el inverso de 5 enteros, que sería 1 sobre 5. Multiplicamos 1 por 1 y 8 por 5 y obtenemos entonces el resultado de 1 sobre 40. Entonces, si la fracción no está entre paréntesis, significa que solamente debo resolver esa potencia, en este caso era negativa, aplico la propiedad, que es igual al inverso de la potencia, pero con exponente positivo, y esta fracción la puedo resolver como una división de 1 octavo por 5. Número 3, 2,16 semiperiódico. Entonces, para repasar cómo transformar de decimal semiperiódico. Entonces, recordemos entonces, toma el número completo, que sería 216, y restamos todo lo que está antes del número infinito, que en este caso sería el 21. 216 menos 21 sobre 90, porque tenemos una cifra periódica, a eso le corresponde un 9, y tenemos una cifra anteperiódica, que sería, le corresponde un 0. Resolvemos la resta, 216 menos 21, 195 sobre 90. Vamos a elevar a menos 2 y después invertir, pero me conviene simplificar, por lo tanto simplificamos lo más posible y nos quedaría 13 sextos. Por lo tanto, este número 2,16 semiperiódico lo transformamos en 13 sextos elevado a menos 2. Pero como es negativo, invertimos la fracción 6 sobre 13 elevado a 2 positivo, distribuimos el 2 tanto como para el 6 como para el 13, quedándome 6 elevado a 2 y 3 elevado a 2. Resolvemos las potencias y me quedaría 36 sobre 169. Veamos el ejemplo 4, que viene una operación combinada con potencias. Tengo 3 elevado a menos 2 sumado con 3 medios entre paréntesis, o sea, toda la fracción elevado a menos 3. Resolvemos entonces 3 elevado a menos 2. Entonces 3 elevado a menos 2 es igual al inverso de 3 elevado a menos 2, es decir, 1 sobre 3 elevado a 2. Y con el 2 positivo resolvemos, mantenemos el 1 y resolvemos 3 elevado a 2, que es 9. Resolvemos ahora 3 medios elevado a menos 3, fracción elevada a exponente negativo. Se invierte la fracción y el exponente queda ahora positivo. Resolvemos entonces 2 tercios elevado a 3, significa
el 2 elevado a 3, que es 8, y el 3 elevado a 3, que es 27. Y me queda una suma de fracciones. Debemos igualar al mínimo común múltiplo entre 9 y 27, que es 27. Por lo tanto, el 9 deberíamos amplificarlo por 3 y el 27 por 1. Me quedaría entonces amplificado, un noveno amplificado por 3 me quedaría 3 sobre 27, 8/27 amplificado por 1 me quedaría 8 sobre 27, igualando los denominadores. Podemos sumar los numeradores ahora y nos quedaría entonces 11 sobre 27. En resumen, entonces, ¿qué vimos en esta clase? Base racional elevado a exponente. Me quedaría entonces distribuido el exponente sobre el numerador y el denominador, 5 elevado a 3 y 2 elevado a 3. Base racional con exponente negativo, se invierte la fracción y queda distribuido, en este caso al tiro inmediatamente, dimos vuelta y distribuimos al tiro. 5 cuartos elevado a 2 y 4 elevado a 2. Eso entonces de la clase de potencias de base racional. Nos estamos viendo entonces en una próxima clase.